capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 17. Ahí vamos a iniciar, pero no sin antes orar. Padre, te damos gracias por este momento, por este tiempo, donde podemos, Señor, acudir confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. La vamos a recibir, la vamos a tomar y esta palabra, Señor, producirá mucho fruto. Y muchas gracias, Señor, porque así sucederá. Gracias, Padre, porque veremos maravillas suceder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos fuerte, amén. En Marcos capítulo 16 hemos hablado de una capacitación especial que el Señor nos ha dado, retomando un poco lo que hemos leído de Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante, donde dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y dice que nos ha trasladado, y no solamente librado, sino librado y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso dice en Colosenses capítulo 1 del 12 en adelante. Y en nuestra serie o en nuestro pensamiento continuo que hemos estado teniendo con relación a lo que somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Y este mundo y esta sociedad, la razón por la cual ellos están es porque la iglesia está. Lo voy a decir de nuevo: la razón por la que ellos existen es porque la iglesia existe primero. Cuando la iglesia no esté, oiga, lo que se avecina para este sistema es algo terrible, terrible. Pero por eso la Biblia es clara y dice que somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Pero el creyente, el cristiano, una vez que nace de nuevo, una vez que tiene su experiencia con Jesucristo, si ustedes se acuerdan, antes de entrar en Marcos capítulo 16, acompáñenme ahí a Juan capítulo 1. Solamente quiero hacer un breve sumario y llegar a otro punto que quiero compartir con ustedes. En Juan capítulo 1, verso 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. Cuando se lee a lo suyo, se debe entender que era a su misión, a su propósito, a su asignación. Y los suyos, su pueblo, el pueblo de Israel, dice la escritura, no le recibió. Pero vea el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó con ellos? Les dio potestad de ser hechos, digan fuerte, hechos. Entonces, el que tiene esta experiencia de haber recibido y creído al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, dice, se le dio la facultad, se le dio un derecho legal, se le dio la potestad de ser ahora llamado, de ser hecho Hijo de Dios. Entonces, todo aquel que tiene esta experiencia sabe que ahora es diferente, ahora es hijo o hija de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero como hijos, ya les comenté en días pasados, estamos, gracias a Dios, en una posición espiritual diferente, en una posición de autoridad. Pero ¿para qué estamos en una posición de autoridad? Para, como luz, esconder la luz debajo de la mesa, y como sal, no sazonar a esta sociedad. No, estamos como luz para que se ponga en alto, y estamos como sal para darle sabor a este sistema. Pero ¿cómo nos usa el Señor? Bueno, nos usa el Señor
como hijos que ahora somos y que tenemos su naturaleza divina y que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora nos equipó. ¿Y cómo nos equipó? Nos equipó con muchas cosas. Y en Marcos 16, 17 dice algunas cosas con las que nos equipó, que ya hemos leído, pero quiero retomar un poquito. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Creímos en Jesús, fuimos hechos hijos de Dios, y mira, ahora estas señales te van a acompañar. Estas señales te seguirán. Qué interesante. Vamos a leer todos estos versículos. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Primer señal. En mi nombre. Primer señal. ¿Qué va a pasar? Echarán fuera demonios. Segunda señal. Hablarán nuevas lenguas. Tercera señal. Tomarán en las manos serpientes. Cuarta señal. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Última señal. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasar? Ajá, quiere decir que cada hijo de Dios está equipado con todo, voy a decirlo así, con todo este arsenal, con toda esta bendición. Ahora, ¿cuántos de nosotros como hijos de Dios estamos conscientes de que todo esto es nuestro? Ahora, esa es una. ¿Y cuántos de todos nosotros estamos dándole uso y provecho a toda esta bendición? Porque si no lo estamos haciendo, es como aquel que le conté alguna vez esta historia, aquel que se fue a navegar en un crucero. Usted sabe lo que es un crucero, no es el crucero del Pitillal ni el crucero de las juntas. Un crucero es un barco, es un barco grande, que es una ciudad flotante, vaya. Y así se le llama, cruceros. Y el individuo ahorró, compró su boleto, se le trepó a la nave, anduvo varios días ahí, pero lo veían siempre que sacaba de su mochila unas latas, sardinas y unos bolillos y chiles jalapeños, y se iba al rincón y allá le echaba mordidas al bolillo. Y ya después al final pues alguien se le acercó y le dijo, oiga señor, pero ¿por qué nunca se acercó a las demás instalaciones del crucero? Oiga, había restaurantes hasta para aventar para arriba. No, es que pues yo compré mi boleto pues nomás para prepármele al barco. Dice, a ver, saque su boleto. Oiga, saca su boleto. Dispense usted, era el último día, ¿eh? Ya iba a decir aterrizar, pero no aterrizan, ¿verdad? Ya iban a llegar. Sacan el boleto, se le enseña y dice, oiga, pero aquí dice, eso mero, all inclusive, todo incluido. Y el otro, ya ve usted, no sé si era de allá, de por allá. No. De otro rancho. Yo creo que era de por allá, quién sabe dónde. Y entonces, oiga, le dice, todo incluido. Pues yo no sabía, oiga. Pues porque no sabía, se la perdió. ¿Me estoy comunicando con ustedes? ¿Cuánto hijo de Dios no sabe lo que tiene y se pierde de grandes bendiciones? ¿Cuánto hijo de Dios no sabe, repito, y se pierde de grandes bendiciones? El jueves les puse aquí en el pizarrón 3 palabras y a veces les digo que voy a usar y a veces les digo que no, pero esto es de volada. 3 palabras que ya las han escuchado ustedes. La primera es ignorancia. Y esto es terrible. Ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Lo voy a poner así en palabras cortitas. No saber. No saber, eso es ignorancia. ¿Estamos de acuerdo? Si tú no sabes algo, eso es ignorancia. Y no te dé pena, pero en ese campo o en esa área eres ignorante. Si no sabes algo, eres ignorante en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
¿Qué es sabiduría? Fíjate bien, sabiduría es, voy a ponerlo así, aplicar lo que sé. ¿Están conmigo? ¿Qué es ignorancia? No saber. ¿Qué es sabiduría? Aplicar lo que sé. Esta es la más terrible. Necedad. Es no aplicar lo que sé. ¿Cuál le gusta? Están callados. ¿Cuál le gusta? Fíjese bien. Estos dos son primos parientes. Estos dos son primos parientes. Ahora, es obvio que no lo vamos a saber todo. ¿Estamos de acuerdo? Pero querer aprenderlo, querer conocerlo, eso nos ayuda a quitar la ignorancia. Pero fíjate, Oseas dice que el pueblo del Señor fue destruido porque le faltó conocimiento. No supo algo, entonces prevaleció la ignorancia. ¿Quién se aprovecha de la ignorancia del ser humano? Satán. Entonces, él promueve que la gente se quede sin saber, porque son presa fácil de la gente. Cuando ya tú conoces algo y lo aplicas, entonces eso te hace sabio. Pero mira, qué terrible y qué tragedia es esta cosa, la necedad. ¿Por qué? Porque la necedad es no aplicar lo que sé. No aplicar lo que sé, eso es necedad, desobediencia o rebeldía. Podemos darle otras connotaciones. Pero a lo que voy con todo lo que te estoy leyendo es que el Hijo de Dios es lamentable cuando muchas veces está en ignorancia, pero es terrible cuando está en necedad. ¿Me estoy explicando? Es muy triste cuando está en ignorancia, pero es terrible cuando está en necedad. ¿Por qué? Porque si dijeras que no sabía por eso lo hizo, hay ciertos grados de justificación. Pero ya cuando lo sabes y no aplicas lo que sabes, o a pesar de que sabes, haces lo que se te da tu regalada gana, eso convierte a alguien en una persona necia, testaruda, cabezona. Y todos, o sea, no nos demos de santos, todos de repente entramos en las tres áreas, pero algunos parece que ya se les hizo deporte, alguna en especial. ¿Me estoy comunicando? Entonces, cuando el Señor dice en su palabra, ahora eres hijo de Dios, ¿qué debería hacer el hijo de Dios? ¿No debería el hijo de Dios conocer sus derechos? ¿No debería el hijo de Dios conocer su fuerza, su fortaleza? ¿No debería el hijo de Dios conocer quién es su padre cada vez? O sea, conocerlo más profundamente. ¿No debería el hijo de Dios conocer la autoridad que Dios le ha concedido? Por eso el Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. Conoce, sabe, aprende, vive de acuerdo a lo que es tu derecho como hijo de Dios. ¿Cuál es tu derecho como hijo de Dios? Señales te van a seguir. Ahora, vamos a seguir leyendo ese pasaje. En la parte siguiente, por favor, mi Rigo, dice, fíjate, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, ¿qué hacían?
Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ahora te voy a hacer una pregunta. Fíjate bien qué interesante. El texto en los versos anteriores decía, y estas señales seguirán a los que creen. Nada más que aquí el mensaje está más completo. Porque el que cree, me regresa un poquito, Rigo. El que cree, ahí, y ellos saliendo, ¿qué hacían? Predicaban, anunciaban un mensaje que tiene poder. Entonces, fíjate bien, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, y enseguida, ¿qué dice? Ayudándoles, ¿quién? El Señor. ¿Y cómo les ayudaba el Señor? Confirmando la palabra, esto es, el Hijo de Dios predica, aleluya, el Hijo de Dios anuncia un mensaje, el Hijo de Dios no sermonea, el Hijo de Dios no va a convertir a nadie, por favor comprendan esta parte, el Hijo de Dios no convierte a nadie, ni él mismo se puede convertir. El mensaje que transmites es el que tiene el poder para convertir a la persona. Por eso dice el texto que los discípulos iban predicando, y el Señor les ayudaba con las señales que les seguían, pero seguían, mira, lo leo otra vez. Regrese un poquito, mi Rigo, allí. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Ahora, aquí te dice las señales a quien siguen. Entonces yo te hago la pregunta, las señales, de acuerdo a este versículo, ¿a quién siguen? Todos llegan a la palabra. En el verso anterior decía, y estas señales seguirán a los que creen, pero el que cree tiene que anunciar un mensaje, y lo que acompaña al Señor es el mensaje. Qué interesante, no necesariamente al individuo, porque el individuo, si no predica la palabra, las señales no lo siguen. ¿Sí me estoy comunicando? Mientras que el Hijo de Dios anuncia el mensaje, las señales van a estar ahí para confirmar, diciendo, yo estoy de acuerdo con lo que Él te anunció y vamos a demostrar que el Señor está con Él, porque va a haber señales que van a ser demostrables para la gloria de Dios. Pero ¿a quién siguen las señales? A la palabra que el Hijo de Dios anuncia. Yo sé que ya te leí ese pasaje, pero es interesante comprender que nuestra relación con el Señor es tan privilegiada, es tan extraordinaria, que nos da unas facultades a todo hijo de Dios que anuncie el Evangelio para que cosas sucedan en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Fíjate, si me ayuda a mi Rigo, por favor, vamos a ir al pasaje de capítulo 19 del libro de Hechos. Ya lo leímos, pero quiero solamente señalar, fíjate la autoridad en que estas cosas suceden. Mira, capítulo 19 del libro de Hechos, verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, todos digan exorcistas ambulantes. A ver, Rigo, póngame una versión actual, a ver cómo dice allí. Allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. No me gusta mucho. Palabra de Dios para todos. Pero unos judíos también andaban por los alrededores expulsando espíritus malignos de la gente. Tipo curandero,
tipo hechicero, tipo brujo. ¿Los conocen? No los anden visitando, ¿eh? ¿Perdón? A ver, enseguidita dice, expulsando espíritus malignos de la gente. Ellos eran los 7 hijos de Seba, un sumo sacerdote, y trataban de expulsar espíritus malignos de la gente en el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde dice brujo? Sí. Eran gente que a eso se dedicaba. En realidad, es cierto, se dedicaban a eso. Pero miren, lo que quiero decirles es que hay gente del lado oscuro que intenta decir que está del lado de la luz, cuando en realidad están más en tinieblas que el mismo tinieblas. Y entonces la gente en su ignorancia los consulta. La gente en su ignorancia a veces los frecuenta. La gente en su ignorancia, porque no es otra cosa, ignorancia, hasta les da dinero. Y parece que en ocasiones les resulta, y digo en ocasiones, porque como hay un convenio con el rey de las tinieblas, que es Satanás, obviamente, y él es un ángel malvado que se disfraza como ángel de luz, intentará hacer manifestaciones espirituales de carácter que sorprenda a la gente. Y entonces la gente, como tiene hambre de ver cosas espectaculares y sobrenaturales, se deja impresionar por las cosas obscuras de este tipo de charlatanes. Hay ciertas habilidades espirituales que ellos manifiestan, insisto, pero es del lado oscuro, es del lado de Satanás. Yo espero que usted esté escuchando con atención y que el Espíritu de Dios esté alineando también su corazón a corregir cosas que, si usted tenía la mala costumbre de hacer ese tipo de prácticas, se corrija en el nombre del Señor. ¿Por qué le digo? Porque no le van a dejar nada bueno, y como hijo de Dios usted tiene autoridad sobre Satanás y no Satanás sobre usted. Lo voy a decir de nuevo, usted como hijo de Dios tiene autoridad sobre Satanás y no Satanás sobre usted. La cartomancia, ¿sabe lo que es eso, verdad? La lectura de cartas. Ay, que voy a ir a que me echen las cartas. Véngase aquí, yo le echo unas cuantas. Le echo las cartas de Pedro, de San Pablo, las que quiera, yo se las echo. Voy a que me lean las cartas. Yo aquí le leo unas cuantas. O le pongo a alguien que le lea. Y le aseguro que le va a ir mejor. Porque de seguro que la palabra de Dios tiene poder. Lo estoy diciendo, la palabra de Dios tiene poder. Entonces, todas esas prácticas son del lado oscuro, son satánicas. Incluso su mentado, hay gente que practica, se los he dicho antes, el mentado horóscopo, la lectura del horóscopo. No viven en paz si no están leyendo el horóscopo. Mire, así se inician con las áreas ocultas, incluso con el satanismo. Y tenemos que tener mucho cuidado, que por cierto, los medios de comunicación en la actualidad están contaminados por el satanismo. Muchos de ellos están contaminados por el satanismo. ¿Cómo se llama esa tendencia de la caricatura de ese momo? ¿Cómo se llama? Momo, ¿verdad? Bueno, si usted no sabía, en las redes sociales está saliendo, y tiene que ponerse muy abusado, usted, madre y padre de familia, que para deshacerse de sus hijos les presta la tablet y les presta el celular para que se entretengan. ¿Me están escuchando con atención? Eso se llama irresponsabilidad. No sea irresponsable como madre, como padre. Deles atención, porque eso es lo que están pidiéndole. No distracción, lo que usted le está dando. Sonó bonito, ¿verdad? Voy de nuevo.
No sea irresponsable usted como padre y madre. Lo que sus hijos necesitan es atención, no distracción. Ellos piden atención, usted les da distracción. Y en la distracción que está ocurriendo hoy en día, los satánicos están trabajando tan duro, que ya metieron en las redes sociales esta sugerencia. No sugerencia, esta es una aplicación, no es aplicación, es un ente satánico donde a los niños, escúchame, que ven ese mono, es una figura de una persona ojerosa. No van a pensar que soy yo, Estas ya son naturales, no son disfrazadas. Es un mono ojeroso, es una dama, es una muchacha que, escúchame, que incita a los niños a los mentados desafíos. ¿Han escuchado ustedes de los desafíos? Es aberrante. Pues como le ponen un desafío al niño, entonces el niño empieza a ser obsesionado por cumplirlo. Pero los está incitando al suicidio. A los niños, a los menores de edad, los está incitando al suicidio. Usted como madre y como padre, está durmiendo. ¿Qué quieres, hijo? ¿El celular? Pues. No sabe usted lo que está viendo el niño o la niña. Al ratito que le vea conductas extrañas, tiene que prestar bastante atención, porque estas son entidades satánicas que se están infiltrando aún en las redes sociales. El día de ayer estaba leyendo y es aberrante, porque los mentados desafíos están a la orden del día, no solamente en los jóvenes, adolescentes, niños, ahora en los adultos. Una madre fue condenada a prisión porque publicó, esto es hasta pena me da decirlo, abuso de ella como madre, abuso a su hija, y lo publicó. ¿Por qué? Porque era un desafío. Y ustedes dicen, ¿en qué cabeza cabe? En la cabeza de una persona que no teme a Dios y que está en plena oscuridad y en ignorancia, y que viene Satanás con sus ideas, las siembra, y la gente, por sentir que tienen algo que hacer, están cometiendo semejantes atrocidades y semejantes estupideces. Y nosotros como hijos de Dios, pues bien, hermano, ahí me la llevo, ahí, mire, como las tamaleras, mal y vendiendo. Nada más, es todo, mal y vendiendo. O tenemos una misión en este mundo que cumplir, de ser luz del mundo y sal de la tierra. Y lo interesante es que no vas solo, no vas sola. Y aun cuando hay personas que intentan hacer cosas que aparentemente son impresionantes, como este pasaje que estamos leyendo, vamos a leer, Rigo, el verso 13 en esa versión, Palabra de Dios para Todos, por favor. Pero unos judíos también andaban por los alrededores expulsando espíritus malignos de la gente. Ellos eran los 7 hijos de Seba, un sumo sacerdote. Pues sí, era un hechicero, era un brujo. Y trataban de expulsar espíritus malignos de la gente en el nombre del Señor Jesús. Les decían a los espíritus, por el mismo Jesús del cual Pablo habla, les ordenamos que salgan de allí. Pero unos judíos también andaban por los alrededores. ¿Ya me lo regresó otra vez o es el mismo? Es otro, casi es igual. Pero unos judíos también andaban por los alrededores expulsando espíritus malignos. No, eso es lo mismo. No pedí otra versión, mi Rigo. Pero quiero seguir leyendo lo que viene. ¿Se repitió o qué? Válgame Dios. A ver, siguiente. Pero, válgame Dios, ¿se repite o qué?
15. Pero una vez, un espíritu maligno les dijo a estos judíos: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Luego, el hombre que tenía el espíritu maligno les cayó encima y los atacó con tanta violencia que salieron corriendo de la casa desnudos y heridos. No se los imaginen, por favor. Nomás léanlo hasta ahí, hasta ahí. Oiga, ¿qué pasó? Intentaron hacer uso, escúchame, intentaron hacer uso del nombre de Jesús. La gente que está a tu alrededor puede escucharte a ti como hijo de Dios, porque tú como hijo de Dios tienes el derecho legal de usar su nombre. Y te pueden escuchar que tú oras por alguien y le dices: en el nombre de Jesús ordeno que seas libre. Y bueno, el milagro ha de suceder. Amén. Pero alguien que no tiene la facultad que tú tienes, quisiera hacer lo mismo. Ya me sé la fórmula. Yo vi que dijo, yo oí que dijo, en el nombre de Jesús. Además hay que tener cuidado. No digo ustedes como hijos de Dios, los que no son hijos de Dios. ¿Qué pasa con los que no son hijos de Dios? No están autorizados a usar el nombre de Jesucristo. Porque no es una fórmula. ¿Me escucharon? Me estoy comunicando con ustedes. No es una fórmula, es un derecho legal. Es un derecho que te corresponde como hijo e hija de Dios. Está como aquel padre de familia que va a dejar a su hijo encargado con algunos parientes, pero le dice al de la tienda: cada vez que venga mi hijo, le das lo que necesita. Él nada más que diga a nombre de quién viene y que diga mi nombre, y tú le das lo que necesita. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces el chamaco va a la tienda. ¿A nombre de quién vienes, hijo? A nombre de fulano de tal. El señor ya lo conoce, el chamaco, nada más está cumpliendo el protocolo. ¿A nombre de quién? De fulano de tal. Entonces algún chiquillo por ahí observa y dice: ya me sé la fórmula. El señor de la tienda le pregunta: ¿a nombre de quién viene? Él le contesta: a nombre de fulano de tal, y le dan lo que quiere. Oye, qué chido. Y entonces llega el otro morro. ¿Qué quiere, hijo? No, pues vengo a nombre de fulano de tal. Y el señor se le va a quedar viendo. Dice: este viene del barrio de Capernaum, no viene. Este no viene a nombre, este viene del barrio de Capernaum y peligro. Ahora, le van a dar, les pregunto, ¿le van a dar al segundo niño lo mismo que al primero? ¿Por qué no? Si usó la misma fórmula. Qué interesante, no es su hijo, no tiene ese derecho. Te digo algo, mi hermano, mi hermana, tú tienes un derecho tan poderoso, tan único, tan especial, que donde te presentes, en medio de las tinieblas que estés, cuando invocas el nombre de Jesucristo, tiembla la misma tierra. Pero necesitamos conocer y llenarnos de esta verdad, porque la verdad nos hace libres. No es por imitación, es por derecho legal. ¿Me estás escuchando, iglesia? No es por imitación. Es que yo vi que lo hizo así, que lo hizo así, que lo hizo así, que dijo así. No es por imitación y no es por memorización. Es por un derecho legal que te corresponde. Y como hijo y como hija estás facultado para vivirlo, para hacerlo y para proclamarlo. ¿Por qué? Porque estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Si es necesario. No es que andes buscando dónde están para echarlos fuera. No. Ese circo no se hace. Pero si como hijo de Dios tienes la necesidad de hacerlo, estás facultado en el nombre de Jesucristo en hacer para que esto suceda. Y como hijo de Dios, por eso la Escritura dice que ahora vamos a ser, repito, la sal de la tierra y la luz de este mundo para darle sentido de vida a esta sociedad.
para darle un sentido de vida a esta sociedad, para darle esperanza a esta sociedad, para darle una noticia que rescate, que sane, que salve, que restaure. Escúchame, ¿cuántas madres solteras en nuestra sociedad? ¿Cuánto joven involucrado en el narcotráfico? ¿Cuánto adulto mayor abandonado por sus hijos? ¿Cuánta gente luchando por una adicción? ¿Cuánta gente viviendo en orfandad? Mira, esta semana acompañamos a los hermanos que vienen de Denver a una playa y te parte el corazón porque subimos a una lancha. ¿Cómo se llama ese pueblo? Todas esas playitas que están allá del lado de Quimixto, Yelapa, Majahuitas, todo eso, toda esa zona tan bonita, oiga, pura chuleta de camarón. Pero nos subimos a la lanchita ahí en Mismaloya y yo vi que se subió un chamaco de unos, ¿qué sería? Entre 9 y 10 años. Yo pensé que era hijo del lanchero. Le pregunté, ¿y tu muchacho? Dice, no es mi hijo. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo se te pegó? Dice, no, es huérfano. ¿Cómo huérfano? Dice, no tiene padre, ni madre, ni casa. ¿Quién dijo pobrecito? Pero fíjese, se compadece uno rápido, ¿cierto? No tiene padre, no tiene madre, no tiene casa. ¿Dónde duerme? Le pregunté. Dice, pues donde le anochece, ahí se acomoda entre las lanchas, ahí se cobija. ¿Y va a la escuela? Dice, no. Y entonces, ¿quién ve por él? Dice, todos nosotros. Dice, en ratos está conmigo, en ratos está con alguien más, en ratos está con otra persona. El muchachito de entre 9 y 10 años, con trabajos, bueno, habla, pero habla un poquito corto de palabras, no, a veces no se le entiende lo que dice. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos nosotros como hijos de Dios? ¿Y qué hacemos nosotros como sal de la tierra? ¿Y qué hacemos como luz del mundo ante una necesidad como esta? ¿Verlos nada más y dejarlos pasar? Estas familias, entre todos ellos, según me dijo el lanchero, ven por esa criatura. Yo lo que puedo decir, gracias a Dios, es que no es un niño maloso, maleducado, grosero, no es grosero. Es un niño noble, que lo que busca es ganarse el aprecio de los demás y algo que comer. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos impactar nuestra sociedad actual? ¿Cómo podemos impactar nuestra sociedad actual si no nos damos cuenta quiénes somos, si no nos damos cuenta lo que tenemos y si no nos damos cuenta lo que podemos hacer como hijos de Dios en esta sociedad? Hace un tiempo les dije a ustedes, y yo les agradezco su sencillez y su sensibilidad, y yo veo cómo paulatinamente Dios nos da gracia con esta sociedad y sigue llegando gente que nunca había venido a una reunión como esta. Y el día de ayer, por ejemplo, en el desayuno para damas, era un mar de almas, mujeres, que querían recibir al Señor Jesucristo en su corazón. No tengo la cantidad exacta cuántas se pusieron de pie, pero eran más de 10 señoras que anhelantes de recibir a Jesús en su corazón se pusieron de pie. Y como aprendimos por allá, mi Rigo, le metimos unos cuantos goles a Satanás. Lo dejamos a 0. Gloria sea al Señor. Iglesia, lo que estoy tratando de decirte con esta serie de enseñanzas que pareciera que es la misma tónica, y debo decirte, ese es el corazón del Padre. ¿Cuál es el corazón del Padre? Las almas.
En un sentido obligado, condenatorio, no. En un sentido de sensibilidad espiritual nuestra. Porque donde tú vas, donde tú estás, donde tú caminas, donde tú socializas, hay tanta necesidad que muy probablemente Dios está preparando esa cosecha para que tú la levantes para la gloria de Jesucristo. ¿Estamos solos? No. Mira, voy a terminar esta reflexión primero diciéndote, no se puede invocar el nombre del Señor por imitación. No. No se puede por memorización. No. Se hace por derecho legal. Lo voy a decir de nuevo. Se hace por derecho legal. Observa en Hechos 16, dos escrituras más y concluimos. Fíjate lo que sucede aquí. Ya lo hemos leído antes, pero es interesante lo que sucede. A partir del verso 16 dice: una vez, mientras íbamos al lugar de oración, una esclava nos salió al encuentro. Tenía un espíritu de adivinación que le daba el poder de decir lo que iba a pasar en el futuro. ¿Me están escuchando? ¿Eso qué es? Es un espíritu de adivinación. En otras palabras, es un demonio. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿En mi nombre? Ok, vamos a ver qué hace el apóstol Pablo. Como hijo de Dios, vamos a ver qué hace. Esta mujer le sale al encuentro. Era una esclava. Alguien la tenía en su posesión. Pero esa mujer tenía ese espíritu de adivinación. Hacía que, haciendo eso, había ganado mucho dinero para sus dueños. Escucha, ella nos seguía a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Les están diciendo cómo se pueden salvar. Fíjate lo que decía esa mujer. No decía mentira. Ella hizo eso ¿por cuánto? ¿Por cuánto? Lo que quiero enfatizar es que el apóstol Pablo no andaba buscando demonios que expulsar. Lo que estoy diciendo es que el apóstol Pablo, cuando se vio en la necesidad de expulsar un demonio, lo hizo. Porque ya tenía muchos días haciendo esto. Y Pablo no dijo nada en esos muchos días. ¿Están conmigo? Ella hizo eso por muchos días hasta que Pablo se molestó tanto que se dio vuelta y le dijo al espíritu: por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Iglesia, yo pensé que te iba a dar emoción. No, ya sé qué pasó. Estás expectante a ver qué sigue, ¿verdad? Perdón. Déjame leer un poquito más para hacerla más de emoción. Por el poder de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Escucha, de inmediato el espíritu salió de ella. A ver, digan un fuerte gloria a Dios. Todos digan de inmediato. Otra vez. Fíjate que no empezó un forcejeo de decir: y salte en el nombre de Jesús, y que ella le contestaba: y no me salgo, y no me salgo. No entró ese estira y afloja en que te tienes que salir, y en que no me quiero salir, y que te tienes que ir, y aquí me quiero quedar. No empezó ese estira y afloja. ¿O sí? Todos digan de inmediato. Dígalo más fuerte. Ahora grítalo. De inmediato salió de ella. Ahora te imaginas esa mujer poseída por ese espíritu de adivinación por quién sabe cuánto tiempo.
¿cómo habrá quedado cuando quedó libre? Y entonces, al ver los dueños de la esclava que no la podían seguir utilizando para ganar más dinero, agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron a las autoridades en la plaza principal de la ciudad. Cuando los presentaron ante las autoridades, les dijeron: estos judíos están alborotando nuestra ciudad, están enseñando costumbres que nosotros como ciudadanos romanos no podemos aceptar ni practicar. La multitud se unió en contra de Pablo y Silas. Las autoridades rasgaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran. Después de azotarlos mucho, las autoridades los echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies entre grandes bloques de madera. A la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros los escuchaban. De pronto hubo un temblor de tierra muy grande, tan fuerte que los cimientos de la cárcel temblaron con fuerza. Entonces todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los presos se soltaron. El carcelero se despertó. Estaba bien atento, ¿ya ven? El carcelero se despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo le gritó: ¡no te hagas daño! ¡Todos estamos aquí! El carcelero le dijo a alguien que trajera luz. Corrió adentro y, temblando de miedo, cayó delante de Pablo y Silas. Entonces los llevó afuera y les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa. Pablo y Silas, escuchen, Pablo y Silas le anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se fue con ellos y lavó las heridas de Pablo y Silas. Inmediatamente fueron bautizados él y todos los de su casa. Después de esto, el carcelero llevó a su casa a Pablo y a Silas y les dio de comer. Él y toda su familia festejaron porque ahora creían en Dios. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, toda esta escena nos dice una cosa. Pablo y Silas, lo que fueron en medio de esa sociedad fue sal de la tierra y luz de este mundo. Sal de la tierra y luz de este mundo. Sazonaron, sufrieron en cierta medida, pero el Señor los honró, sí. Dijo el Señor: los voy a acompañar. Voy a acompañar la palabra que ustedes prediquen. Voy a acompañar la palabra que ustedes suelten. Voy a acompañar la palabra que ustedes hablen. Y estas señales los van a seguir. Van a honrar la palabra. Y la palabra que ellos daban era palabra de evangelio, palabra de poder de Dios. Mi hermano, mi hermana, cuando tú hables, no hables de otra cosa que no sea el mensaje de Jesucristo con alguien que el Señor haya puesto en tu corazón, tocar su vida. ¿Por qué? Porque entonces, si hablas la palabra va a ir acompañada de señales. Si no hablas la palabra, lo que hables entonces no va a estar acompañado de señales. ¿Está claro? Entonces, que Dios nos ayude, porque tenemos un desafío, tenemos una tarea, tenemos un deseo grande de ver que esta sociedad sea impactada por el poder de Jesucristo. Termino diciéndote, no son ni siquiera las agrupaciones humanitarias las que pueden traer una transformación. De alguna manera ayudan a favorecer con algún beneficio humano entre unos y otros, pero nadie puede cambiar el corazón del ser humano excepto el Señor Jesucristo. Y el portador de ese mensaje no es la labor humanitaria, no es el gobierno, no son las agrupaciones civiles, eres tú como iglesia del Señor. Eres el único, la única que tienes ese poder para que alguien se salve y tenga un encuentro con Jesucristo. ¿Quién lo tiene? Solamente tú. Que Dios nos ayude a vivir en ese poder de su evangelio
y que seamos sensibles cuando alguien más necesite de lo que yo tengo, de lo que tú tienes, para que des de gracia lo que de gracia has recibido. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que nos alimenta, por tu palabra que nos desafía, por tu palabra que nos confronta, por tu palabra que nos ayuda. Quieras tú, Señor, haber puesto en el corazón de tu iglesia el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que todo el equipamiento de milagros, de maravillas que tú has diseñado para tu iglesia les acompañe poderosamente. Que mis hermanos y mis hermanas puedan tocar a alguien y clamar por su sanidad y el milagro ocurra. Que mis hermanos y mis hermanas, aun cuando vayan a lugares inhóspitos, difíciles, y alguien quiera hacer mal en contra de ellos, les dieran a comer alguna cosa mortífera, no les haga daño. Que aun cuando algún animal ponzoñoso quisiera privarles de su salud o privarles de su vida, ellos resistan por la autoridad de Jesús de Nazaret y vean maravillas acontecer en el nombre de Jesús. Que mis hermanos, en dado caso que se encuentren con una situación espiritual de posesión demoníaca, incluso puedan usar el nombre de Jesucristo y las señales les acompañen. Y Padre, sabemos que como iglesia, tenemos una responsabilidad que tú nos has llamado a cumplir. Quieras tú, Señor, producir en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, de que nosotros lo haremos, nosotros iremos, nosotros hablaremos, nosotros tocaremos a alguien, nosotros ministraremos, ayudaremos, haremos la labor que tú nos estás proponiendo, Señor, y lo demás lo harás tú. Lo demás lo harás tú, porque el trabajo de convertir, de salvar, es tuyo. El nuestro solamente es comunicar un mensaje, y lo haremos con toda responsabilidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que así sea. Amén y amén.